Buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Vamos a dar gracias. Padre, damos gracias por el día que usted nos regala, por su amor y su misericordia con que siempre nos ha cuidado, nos ha guardado como pueblo suyo. Y rogamos en esta hora, Señor, que su Espíritu sea con cada uno de nuestros hermanos, con sus familias y en las necesidades de cada uno de los que integran su iglesia, Señor. Que su gracia sea suficiente y su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Siempre, Señor, rogamos que su Espíritu nos instruya para que al estudiar su palabra podamos obtener esas verdades espirituales, podamos profundizar en ese conocimiento de su palabra y podamos así, Señor, estar firmes en nuestra fe. Rogamos que en esta hora, Señor, que lo que meditamos sirva a sus propósitos eternos y sirva también para edificar nuestras vidas en todo cuanto nos toca vivir en estos tiempos. Pues lo rogamos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, continuamos reflexionando en la primera carta del apóstol San Pedro, en los capítulo 1, y quiero leer hoy versos 23 al 25 para ponernos otra vez en contexto. Dice la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mis hermanos, es importante ver ahora cómo es que el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, ese amor es motivado por la nueva vida, pero también este amor, para que no se apague, para que no se enfríe, debe estar anclado en la palabra eterna de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo anunció las señales del fin del mundo y su segunda venida, también dejó una pregunta, habiendo anticipado que la maldad en el mundo aumentará. Anticipó también una pregunta diciendo ahí que cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Si el amor de muchos se ha de apagar, también la fe se ha de perder. Entonces debemos estar preparados siempre en estos tiempos y anclados en la palabra de Dios para que ese amor de nuestro Dios en nuestros corazones no se apague. Recordemos el contexto de esta carta. Los destinatarios estaban padeciendo la crítica, la burla y el rechazo de sus amigos y vecinos, además de la instrucción para que supieran cómo debían conducirse en tales circunstancias. Necesitaban conocer que hay anclas que son firmes e inamovibles. El apóstol Pedro había mencionado ya algunas verdades que el cristiano posee. Por ejemplo, la elección eterna en el versículo 2, su herencia guardada en el cielo en el versículo 4 y las profecías que Cristo cumplió en los versículos 11 al 12. También señaló la santidad del carácter de Dios en el versículo 16. Nos habló del sacrificio de Cristo en la cruz en el verso 19 y de su resurrección en el versículo 21. Finalmente, aquí en el versículo 13 encontramos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Rodeados como estaban de incertidumbre, necesitaban asirse de lo que es cierto, poderoso y eterno. A continuación, el apóstol San Pedro procede a recordarles que existen otros dos fundamentos seguros. Uno, la salvación personal que transformó sus vidas y la indestructible palabra que Dios usó para salvarlas. Estos funcionan como anclas para que el creyente no sea arrastrado. Un ancla tiene una tarea vital en un barco, ya sea que éste se acerque al puerto o que esté en algún momento enfrentando una tormenta en una costa. El ancla evitará que el barco sea arrastrado y que haya gran pérdida. Entonces, ese ancla
se adhiere a la tierra, se entierra muy bien y permite que el barco tenga un punto fijo que no le lleve el mar y las olas a cualquier parte. De ser así, si el ancla fallara, mis hermanos, un barco terminaría estrellándose en las rocas o siendo volteado por el agua o terminaría encallando en las aguas más bajas y ya no podría salir de allí. Entonces, un ancla es algo que nos mantiene firmes y estables en medio de una tormenta. Cuando nuestro Dios Todopoderoso salva a cada persona, purifica su alma por medio del perdón, creando una nueva naturaleza en su vida por la presencia del Espíritu Santo. Entonces debemos rechazar la práctica y las actitudes que no manifiestan amor a los demás y que por lo tanto son pecado. Veremos una lista de estas en el capítulo 2, verso 1. Hemos de querer a otros, especialmente a los que también han nacido en la misma familia de la fe. Esta lista de cosas que debemos rechazar dice aquí, verso 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí hay una pequeña lista de lo que nosotros debemos rechazar y quitar de esos hábitos y esas prácticas pecaminosas, porque estas no manifiestan amor a nuestros hermanos y a los que nos rodean. La nueva vida en Cristo comienza como una semilla que Dios siembra en el corazón. Esta es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como lo declara el libro de Hebreos en el capítulo 4, verso 12. La semilla, regada por el Espíritu Santo, germina cuando uno la acepta por fe. Entonces esa simiente brota, produciendo la nueva vida espiritual. Pedro subraya la permanencia de la palabra de Dios, aduciendo que contiene el Evangelio y la pone en contraste con la gloria del hombre, incluyendo todo lo que la humanidad ha logrado, como las riquezas, la sabiduría humana, el avance científico, los gobiernos, el arte, la arquitectura, la ciencia y la filosofía. Aunque el Altísimo es quien le ha dado la capacidad para lograr estas cosas, muchas veces el hombre se enorgullece de ellas y se olvida de darle la gloria a aquel quien le ha dado las capacidades. Es por eso que el Señor dice que la belleza y la gloria de todo lo humano es perecedero, no ha de permanecer. Por el contrario, la bendita palabra de Dios que Él ha puesto en el corazón de los creyentes, esta permanece para siempre, así como la salvación que ella produce. Por eso es importante, mis hermanos, dice en el verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Este contraste es interesante, ya que estamos en el contexto griego, romano, helénico, donde la exaltación al hombre mismo y a lo que el hombre logra es el culto diario que se daba en esa cultura helénica. Aquí se nos llama a nosotros a reconocer que la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, dice el apóstol San Pedro. Recordemos, mis hermanos, que el apóstol Pedro nos ha dicho que no olvidemos el amarnos unos a otros de manera entrañable, sin fingimiento. El apóstol San Pedro, evidentemente, estuvo y caminó con nuestro Señor Jesucristo y escuchó las enseñanzas del Maestro. San Juan 13:35 nos recuerda: en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Al llevar a la práctica el principio del amor, debemos volver a estudiar el impacto del Evangelio que Cristo describe en San Juan 13:34 al 35.
Los incrédulos deben observar la vida comunitaria y de afecto que viven a los hijos de Dios. Las familias cristianas, los grupos de estudio bíblico, sean nuestras hermanas de la femenil, los varones y jóvenes de la iglesia, deben planear actividades e invitar a los que no conocen a Cristo para que aprendan que los cristianos mantienen una relación única y sobrenatural entre ellos. Ese testimonio del amor que hay en el cuerpo de Cristo es lo que permitirá que la gente crea en el amor de Dios. Esto se vuelve un reto profundo en estos tiempos. Como decíamos en los estudios pasados, hoy muchos se retiran de la iglesia aduciendo sus imperfecciones, que esto, que aquello, en lugar de comprometerse en la construcción de este camino de amor entre los mismos hermanos. Ya el apóstol San Pablo, cuando escribía a los Efesios en el capítulo 4, nos hablaba de esto, que es tan importante. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esto que estamos mencionando es un asunto crucial en estos tiempos. Hoy mucha gente gusta dejar la iglesia porque ve alguna falla, algún problema. Yo creo, mis hermanos, que aquí es importante que podamos ver cuáles son las señales de la iglesia verdadera, porque no todo grupo, aunque se llame cristiano, pertenece a la iglesia verdadera. Las señales de la iglesia verdadera son la predicación de la sana doctrina, la correcta administración de los sacramentos y la aplicación de la disciplina. Estas son las señales de la iglesia verdadera. Ya John Stott también en su libro Señales de una iglesia viva nos hace referencia a estos elementos que pertenecen a la estructura de la doctrina calvinista. La verdad es que muy pocos logran saber o distinguir cuáles serían las marcas de una iglesia verdadera para estar en ella. Y muchos se retiran por cosas a veces que no debieran retirarse. Por ejemplo, el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Corinto también, y cuando abre su carta, en la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo utiliza una frase que tal vez muchos de nosotros por nuestro legalismo no usaríamos. Dice el apóstol San Pablo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La llama a la iglesia de Dios. Claro, ustedes abren 1 Corintios y ven una serie de dificultades y problemas que pasaban los hermanos. Había un asunto de inmoralidad que no habían juzgado y los llama a juzgarlo porque el tema de la disciplina es crucial a la verdadera iglesia. Había un asunto también de litigio entre los hermanos, había asuntos de divisiones internas, etc. No es que esto sea correcto en ninguna manera, porque Pablo escribe para corregir estas fallas, pero los desafía el amor. Es justamente en 1 Corintios capítulo 13 donde está lo que hoy se conoce como el himno al amor, porque era una iglesia que tenía demasiados dones, abundaba en ellos, pero carecían de amor unos a otros. Y eso es lo central al evangelio, ese amor que nos permite sobrellevarnos unos a otros, pero también debemos entender que esas actitudes y situaciones que pasan muchas veces dentro de la iglesia no son motivos para retirarnos, a menos que nos estemos apartando de la doctrina bíblica, a menos que nos estemos apartando del evangelio de Jesucristo. Por eso yo hago énfasis en este punto, hermanos. Estamos llamados a amarnos unos a otros y a estar anclados en estos dos puntos tan firmes y tan sólidos que son: uno, la salvación personal que transformó nuestras vidas, y la indestructible palabra de Dios que permanece para siempre.
Cada creyente debe tener esta ancla en su vida. Independientemente de muchos problemas que pasamos, usted debe permanecer en la iglesia si allí se pueden ver las marcas de la verdadera iglesia. Porque muchas veces nosotros nos retiramos sin razón alguna, más por asuntos en los cuales nosotros, vuelvo a repetir, no estamos dispuestos a amarnos unos a otros, a sobrellevarnos unos a otros. Y eso es contrario al testimonio que se espera de cada uno de los creyentes. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y en esto sabrán que sois mis discípulos, en que tienen amor unos por otros. Dios nos ayude, mis hermanos, a estar anclados en estos dos elementos: la salvación personal que transformó nuestras vidas y la indestructible palabra de Dios para amarnos unos a otros. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.